El desafío de la música cristiana contemporánea. ¿Qué es la música cristiana contemporánea? Para comenzar, dijimos que la música en términos académicos se clasifica en religiosa, también llamada sacra o sagradas, y secular de acuerdo a su uso. La música religiosa es una forma de expresión desarrollada como parte de la experiencia religiosa, ya sea personal o colectiva. El ser humano es un adorador por naturaleza y al retraer en la historia de la humanidad descubrimos que cada religión tiene su música sagrada. Nos referimos a la música cristiana aludiendo a la música dedicada a Dios en el contexto de la religión cristiana. El diccionario define contemporáneo como perteneciente o relativo al tiempo o época en que se vive. Por lo tanto, la música cristiana contemporánea es una expresión religiosa escrita e interpretada por los cristianos que viven en el siglo que le toca vivir. El término CCN en inglés, Christian Contemporary Music, o NCC en español, música cristiana contemporánea, fue acuñado por Ron Moore en 1976. Algunos críticos de la NCC piensan que su origen es cuestionable porque está asociado al fenómeno pop rock y a la comercialización de la música en los medios masivos de comunicación. Este mismo argumento nos llevaría a concluir que la publicación y comercialización de la Biblia en el siglo tiene un origen cuestionable, ya que la música impresa también se usó para publicar libros seculares cuyos valores distan de ser cristiano. La música está muy vinculada a la época en la que se crea, ya que hasta cierto punto expresa la realidad y la cosmovisión de esa época. Ciertas canciones de los ministriles o músicos ambulantes durante la Edad Media eran consideradas como música políticamente subversiva. O sin embargo, esa no tienen ningún tipo de connotación política para el que las escucha y desconoce el contexto en el que fueron escritas. ¿Por qué? Porque el significado de la música no está determinado por la música en sí, sino por el contexto y las asociaciones relacionadas con ella. En este capítulo abriremos la Biblia y haremos un breve recorrido por la historia de la música religiosa para responder la siguiente pregunta: ¿hasta qué punto es necesario que la música religiosa cambie y se adapte a los tiempos? ¿Cuál es el propósito de la MCC y qué cualidades debería tener para ser efectiva? ¿Es posible evitar las asociaciones con la cultura popular enfocada en el consumo y el entretenimiento mediático cuando se practica la música cristiana contemporánea? La evolución de la adoración. La música religiosa de todos los tiempos expresa una teoría, un concepto de Dios al que se adora y de la experiencia espiritual del autor de la música con la deuda. David escribe en el Salmo 30, 11 y 12:
has cambiado mi lamento en baile, desatate mi silicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. En su carta a los Colosenses, Pablo escribe, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, contando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos himnos y cánticos espirituales. Tanto David como Pablo trazan una secuencia en la adoración. Primero se experimenta a Dios y como consecuencia se alaban su nombre. Qué hermoso pensamiento antes de cantar alabanza a Dios. La palabra de Dios debe vivir en nosotros antes de abrir nuestros labios para alabarle. Debemos experimentar la alegría de su presencia y su salvación. Así la música cristiana es la respuesta a una relación con Dios, el acto de la música y la salvación, la iniciativa de la adoración, la toma Dios. Él nos busca, viene a nuestro encuentro y cuando le abrimos nuestra mente y la permitimos que habite en nosotros, entonces nuestro corazón y nuestra música estará en sintonía con su corazón. Elena G. de Juárez escribe que la música solo es aceptable a Dios cuando el corazón es consagrado, entenecido y santificado. La forma en que se expresa la música religiosa cambia, evolucionar dependiendo de la época, del contexto cultural y social de la música, la formación de la edad, los gustos y la experiencia espiritual de la persona que adoran también cambian de acuerdo a la función de esa música, es decir, la ocasión en la que se interpreta y el grupo al que está dirigida. Como hemos mencionado antes, el significado de la música está definido por el contexto y las asociaciones. La música de los salmos, por ejemplo, sonaría muy extraña a nuestro oído occidental, ya que el sistema de afinación, los giros melódicos, el sonido, los instrumentos en las épocas de Moisés o de David era muy diferente a lo que nuestro oído está acostumbrado a escuchar hoy. Sin embargo, esa música religiosa fue equivalente de la NCC de los siglos II al IV antes de Cristo. El canto gregoriano, tan popular en la música cristiana durante buena parte de la Edad Media, hoy sonaría muy diferente a lo que consideramos música cristiana. Sin embargo, fue la NCC predominante en Europa entre los siglos y la lista es muy larga, ya que la música contemporánea, como hemos dicho al principio del capítulo, es aquella que pertenece al tiempo o época en la que se vive y por lo tanto está en constante cambio.